Suelo decir que escribiendo, y ahora cuando me preguntan sobre lo que escribí, de alguna manera tengo la sensación de que intento ponerle palabras al pensamiento. Las 3 novelas son primeras personas que tienen algo de fluir de la conciencia y entonces está esa voluntad o esa intención de cómo se escribe el pensamiento. Estamos en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro, y vamos a conversar en esta tarde con Romina Paula. ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿ustedes? Hay 3 novelas de Romina, Vos me querés a mí, Agosto y Acá todavía, y un libro que reúne 3 obras de teatro, Fauna, El tiempo todo entero y Algo de ruido hace. Y es una obra que pregunta, que indaga, que cuestiona, que duda, que construye y deconstruye los vínculos, pero a la vez con una palabra y un lenguaje muy sólido. Bastante del motor inicial de escribir era como que te cuenten muchos relatos, digamos, ¿no? Primero tu familia, porque es la primera gente con la que tenés contacto, y una necesidad casi de registrarlo, como de convertirlo en palabras que estuvieran escritas en algún lugar, porque bueno, todas esas historias son de la oralidad, y en Vos me querés a mí, que es la primera novela que escribí, de hecho son solo diálogo y son monólogo puro y diálogo puro, y hay uno de esos diálogos que es con mi abuela, y trataba de reproducir un poco el modo en el que ella también me contaba, que iba girando, ¿no? Como no era tan lineal, como una cosa se hilaba con la otra, tenía más que ver con el recuerdo en voz alta, y entonces también en las visitas que yo le hacía de adulta, ya sola, en mi vínculo con ella, era como, volvía ella siempre, como se ve que tenía como algunas anécdotas favoritas, y en general eran las que me repetía, me las volvía a contar como si no me las hubiera contado, y a la vez nunca eran iguales. Me quedé pensando en el tema de la palabra. Me acuerdo de Tizón cuando decía le mot just, cuando buscaba la palabra justa. Digo, está en el mismo nivel de la escritura, de pensar tanto en la palabra como en lo que fluye en la escritura, en el relato. La búsqueda de la palabra, decís. Sí. Y a mí me ocupa bastante, también en mi día a día, digamos. O sea, estoy teniendo una conversación y si me dicen algo y yo le pregunto, como no llego a tener Asperger para nada, pero como que puedo identificar el Asperger como la necesidad de la palabra justa de pero qué me estás diciendo exactamente. Y recuerdo mucho también como de niña que te dijeran esas frases en general y vos dijeras, pero ¿me lo está diciendo como modo de decir o es exactamente esto lo que me está queriendo decir? No sé, como de después, el después, vamos a ir a... ¿El después qué es? ¿Después cuándo? ¿Después en una hora? ¿Después hoy a la tarde? ¿O después en un año? ¿Qué me estás queriendo decir? Y recuerdo de niña estar muy perdida en esa cosa más nebulosa de los adultos, de que te dijeran algo y vos tuvieras que ir entendiendo como si eso era modo de decir o era realidad, o sea, si eso se iba a convertir en realidad o no. Y ahora con mi hijo trato de ser siempre muy precisa, igual seguramente le genera algún otro tipo de trauma, pero de ser muy precisa. Cuando alguien le promete algo y yo le veo los ojos de que lo está tomando como algo que va a suceder y entonces digo como... Es mi hijo. No se lo digas si no estás como dispuesto a cumplirlo en un rango de horas. Como, sí, algo de eso, de la palabra como generadora de, no sé, que de realidad, de verdad. Pero la realidad. quizás también de la performatividad del lenguaje. Pero también hablabas de la precisión, y en eso también, porque hay palabras que no te gustan o que no las usás, que no las escribís. Sí. Soy muy devota de la palabra y no sé, en el teatro además hay algo, me gusta mucho el teatro, hacerlo y verlo y no sé, hay algo ahí de la palabra encarnada que para mí ya es el colmo del placer o del horror, digamos, pero de algo que me gusta ver. Esa, la palabra al actor o a la persona diciendo la palabra. La palabra en acción, podríamos pensar, claro. Sí, pero representada, ¿no? Porque no es alguien en un bar, que también me gusta escuchar a la gente en los bares, o en el colectivo, pero en el teatro, donde está clara esa convención y como todas esas palabras se vuelven medio como... Hay algo evocativo y hay algo muy... siento ahí que conecta con algo muy... Esta palabra la uso mucho y es espantosa, atávico. Es linda, no es fea. Es linda, pero la estoy usando mucho y es muy pretenciosa. Sí. Es pretenciosa, es como, sé esta palabra, la voy a aplicar acá, atávico. Pero bueno, igual el concepto, lo que significa atávico me encanta. Y eso, el teatro me parece que es de las artes que tenemos, quizás la más vieja, digamos, antes de la escritura incluso. Es la oralidad, es como la representación. Ahí está lo ritual de toda la gente junta, alguien que mira, alguien que interpreta algo, todos saben que eso es mentira y sin embargo en esa convención a veces aparece como eso, la catarsis y eso se hace real. Justamente, ¿no? Porque Fauna, El tiempo todo entero y Algo de ruido hace,
Ahí no estás vos. No, son distintos. Sí, es verdad. Sí, no, esos son unos como universos autónomos que obviamente yo los siento muy propios por los temas, pero no, sí, no estoy yo más, no hay nadie parecido a mí, o sí, parecido, pero claro, no estoy yo ahí como personaje ni nada, y los mundos tampoco son mundos cercanos al mío. El cine está en la pantalla, pero también está atravesado en las tres novelas. Me parece mucho. Sí, siempre trato que si está en un libro sea algo que de alguna manera no sé, como me abrió un universo, como esos cineastas que en general me interesan, no solo esa película quizás. Pero a la vez, eso, si menciono una película es porque esa de verdad en algún momento de mi vida me generó algún tipo de revelación o algo así. Y también como algo del compartir, o sea, como pensando en un lector, como compartir ciertas referencias o citas. También estuvo siempre un poco esa voluntad, sí. Porque me acuerdo cuando empecé a escribir y me iban a publicar la primera, Vos me querés a mí, me decían, o sea, estaba en discusión esta cosa de que si hay mucha marca de generaciones o nombrar programas, ahí menciono Jugate conmigo, por ejemplo, ¿no? Y que uno dice como, uy, como la marca generacional, como que se lo achatara o lo convirtiera en algo menos universal. Imagínate que si a los 20 y pico estás escribiendo algo pensando en que sea universal, estamos fritos. Pero sí, y la verdad que siempre decidí dejar las marcas de época. Yo quería ir al tema del tiempo. El tiempo sobre todo, por primero los títulos, que son muy temporales, y de vuelta la recursividad. Por ejemplo, empecemos con Acá todavía, pero es todavía acá. Sí, exacto. Entonces, ahí tenemos una especie de capicú, un ir y venir. Creo que no descubrí nada en todos estos años respecto de nada que pueda, ninguna certeza que pueda dar respecto al tiempo, pero un poco es esto de me genera mucha contradicción o inquietud el tema de lo lineal versus lo no lineal. Entonces, como en el pensamiento y en el pensamiento, llamémoslo alma, no sé qué será todo lo que no es inmaterial, suponiendo que es inmaterial, no hay linealidad ni hay espacialidad, y después en todo lo que compartimos sí la hay, ¿no? Entonces en el lenguaje es sucesivo, después ocupa un espacio en el tiempo y se fija. Entonces eso es como una especie de cimbronazo, digo, esas dos cosas que digamos, se contradicen de alguna manera, me inquieta mucho todo eso, creo que es una de las razones por las que escribo, pero no descubro nada, solamente que el lenguaje sigue siendo finalmente sucesivo y ocupa un lugar muy concreto en el espacio y en el tiempo, y los pensamientos no. Y no es fijo. No. No hay forma de fijarlo, ni al lenguaje ni al tiempo. Decís que no, pero en un libro está fijado el lenguaje. Queda ahí la letrita. Sin embargo, puede cambiar el sentido. Es decir, totalmente, igual ahí tenés razón. El lector sí, puede ser otorgar otro. Entonces, hay una parte donde vos ya no jugás. Tenés razón. Pero vuelvo a eso. Me parece es la recursividad y que también forma parte de la temporalidad. Estaba acordando esa anécdota que contaste en la radio sobre el tema del tiempo y esto que pensabas que desde planta baja hasta un séptimo piso era o sexto. Séptimo piso. No, bueno, eso es el tiempo se modificaba. Sí. De acuerdo al momento, de acuerdo en qué situación. Sí, la cuento otra vez, así que es en el ascensor de mi casa, que vivo en un séptimo piso y es un ascensor que tomo varias veces al día, sube, baja. Y digo, para mí ahí está como muy claro que es una convención el tiempo en los relojes, estamos para poder arreglarnos y todo eso, pero de verdad para mí ese viaje a veces dura un día y a veces dura un minuto y digo, pero ¿cómo? A veces siento como, ya debería haber llegado, y siento que sigue subiendo. Y después se detiene en el séptimo. Y otras veces me quiero atar el zapato y ya llegué. No sé, digo, ¿cómo puede ser? Si ayer tuve 8 pensamientos mientras subía y hoy no pude ni siquiera agacharme a, no sé, bueno, a cualquiera que haga eso como un recorrido muy fijo durante todos los días en la rutina, nunca dura lo mismo ese tiempo. Es rarísimo. O sea, que si yo no supiera que existe como la tabla numérica y el reloj, no asumiría que estoy yendo a la misma distancia todo el tiempo. ¿No? Forman parte de las preguntas que se hace Romina en toda la obra, ¿no? Pero la pregunta y la repregunta. Y esas preguntas también, ahora que nombraste convención, me parece que ahí también, a deconstruir la convención,
el preguntarse por la convención, ya sea la convención de cómo disponer de un cuerpo, sea cómo es una pareja, cuál es la elección, la preferencia sexual, o hasta incluso el súbito nunca más del fin de una pareja. ¿Por qué es así? Sí, eso también lo mismo. Como uno, digo, a mí me ocupa también mucho, como me pregunto mucho acerca de lo adecuado que tiene que ver con la convención, que es, está bien, entiendo que haya como que hay un compendio de reglas a las que tenemos que adscribir para vivir en sociedad mínimamente, pero por lo menos saberlo, ¿no? Saber cuánto de eso está todo, digamos, dispuesto para que podamos convivir en el poco espacio en el que estamos conviviendo en las ciudades. Pero eso, saber que uno está eligiendo algo prefabricado en la mayoría de los casos y predecidido y decir, lo abrazo con todo mi ser, no importa, va o no va. Pero sí, por eso también para mí ir a la frase mucho y como escuchar la frase de cualquiera en cualquier situación y decir, ¿qué me está diciendo exactamente? Y después decir, está bien, y la vuelvo a armar y entendí lo que me están diciendo. Pero poder hacer ese recorrido, ¿no? Porque también como que eso, la costumbre hace que todas esas frases las des por sentado, son las frases y son las ideas y son los propósitos y, digamos, los rituales sociales, que son, digo, todos los rituales sociales. Eso, pero poder como siempre volver a mirarlos un poco así y decir, ok, está bien, sigo. En Acá Todavía dice, ¿cómo abordamos la enfermedad, la palabra enfermedad? Sí, ahí está otra vez como el valor de la palabra. Como eso, digo, después está el curandero que usa el valor de la palabra para otro, como para los mismos fines de otro modo. Pero sí, bueno, hay mucho de eso en todo ese momento, digamos, en el encuentro del médico y el paciente. Está como, la comunicación primero es verbal, ¿no? Bueno, después ahora está el examen, pero mucho es de esto, lo que digo de los síntomas, de ponerse de acuerdo con un extraño que uno nunca vio en la vida y gente que quizás no está acostumbrada a describir sensaciones en palabras, tener como que describir cuál es tu malestar. Pero están cuestionados también, ¿eh? Están cuestionados hasta incluso cómo es una internación. El secuestro del cuerpo del padre es cuando está enfermo. Bueno, es que todo el mundo, para mí, justamente el de la enfermedad es algo como Es que tremendo. O sea, la enfermedad en todos sus grados, pero ahí el cuerpo y la institucionalización de eso me parece horroroso. Y ahí además, digamos, más todavía padezco esto de, bueno, hay gente que estudió medicina y tiene el conocimiento y uno está como un lego así al servicio de otro que te ayuda, pero también decide sobre tu cuerpo y vos decís, no sé quién es esta persona y va a tomar la decisión de mi vida como... Sí, está expropiado el cuerpo Es de muy uno. alienante eso. Me parece que Agosto tiene algo que a mí que tiene que ver con la otredad. A ver, Agosto dicen que está escrito en segunda persona. Para mí, ¿sabes lo que es? La presencia fantasmática. Eso es lo que me gusta de Agosto. Y es incorporar al otro a tal punto que aunque no esté, está. Que incluso hablábamos que no sabíamos al comienzo de quién era. Si era una Esa amiga, otra persona. una pareja, quién era ese Claro. otro ser, digamos. Mira, está bueno que lo menciones porque yo la escribí, por supuesto, como una primera persona, no sabía ni que existiera la segunda, que sí, que le hablaba a alguien muerto. Y es muy loco que después me empezaron a decir que era una segunda. Y estaba pensando también respecto a esto de lo fantasmático, que ahora Fernando Salem hizo una película de Agosto, y bueno, él tomó la decisión de que el fantasma es una actriz, digamos, existe. Claro. Es una actriz que no habla. O sea, vio eso que vos decís y a la vez, obviamente, para pasar la novela, que es una primera persona, a película tenía que hacer algún tipo de procedimiento y bueno, esa es una de las decisiones que tomó y que me parece bastante radical, pero buena, sobre todo para lo visual, ¿no? Como, bueno, ahí está ahí, hay otro cuerpo ahí. Es extraño. Desde que estoy acá prácticamente no pensé en el pasado. Es raro eso. Hablo del pasado remoto, de mi pasado remoto, del nuestro, de acá, de antes. Probablemente tenga que ver con que acá todo es tan antes que sería redundante. Aunque no, tampoco, porque la mayoría ya no está y los que quedaron no son reconocibles. Ya no se dejan identificar consigo mismos, es decir, con lo que puedo recordar de ellos. Tal vez no quise pensar en antes porque habría sido insoportable sobrellevar todo. Ir a esparcir tus cenizas desde un puente hacia la nada, hacia un paisaje,
pensando que eras vos, en lo que fuiste. Supongo que fue necesaria cierta frialdad para llevar adelante el momento y no caer del todo, caer en vos. No sé, y por tus viejos también, para hacérselo más fácil. Y por mí también, por supuesto, por mí también. Curiosamente ahora, y debe tener que ver con la proximidad de la vuelta, después de la charla con Manuel, de todo lo que no le dije acerca de Julián y su familia y su paternidad, y todo lo que tampoco le dije acerca de tu casa con sol de mediodía y así tan sin nadie, solo tu gato con olor a batata en la cabeza y yo, todo este silencio te trae de vuelta, materializa tu presencia, o tu ausencia, o que no estés, o tu no estar más, tan claro, tan contundente. Entonces pienso en las tardes en el Percy, o acá en tu habitación, o en el living comedor y flaqueo, me debilito. Me doy cuenta, creo que me doy cuenta de que me quiero ir, pero también de que quiero llevarte conmigo y es imposible porque estás acá, muy acá. Ahora termino de saberlo. Desde allá, desde Buenos Aires, puedo extrañarte muy contemplativamente, mirarte a vos, a nosotras, como a través de un vidrio, en una vitrina, nuestro pasado en común, compartido. Detrás de un vidrio, melancolizarme de vez en cuando, pero así, con distancia, con la distancia del vidrio. Ahí en la repisa hay una luz pálida que aplaca todo todavía un poco más y le da un halo de irrealidad, de algo sucedido allá y hace mucho. Algo de lo que uno puede alejarse para observar de lejos, algo a lo que uno asiste como si fuera otra cosa, lejos, alejado del cuerpo. Acá no. Acá vengo y estás en todo. En el frío, en la mañana, en la almohada, en tu campera, en tu mamá. Y estás afuera, en la subida, el ripio, en el asfalto y ahí donde el asfalto empieza a ser tierra casi imperceptiblemente y no se puede distinguir con claridad quién engulla a quién. Ahí y en los ladridos. En los ladridos de los cuscos, hijos de los hijos de los hijos. En la feria, en el río, en la terminal. En las salidas de fin de semana. En los adolescentes. En los adolescentes en las esquinas, en los cordones de vereda, en los escalones de puerta de calle, en parejitas apretando. En esa saliva, ahí también estás. En la noche y en la escarcha. En esa helada y en el descenso brusco de la temperatura cuando justo deja de dar el sol. En los autos que van para el río, en las siestas cuando el sol pega fuerte. En la goma de la ventanilla del auto que se recalienta. En el brazo que va sobre esa goma y se quema y se broncea y tiene pelos amarillos sin manchas de sol. En las piernas sobre el asiento de cuerina, sudadas. En esas gotas de sudor que se deslizan sobre la cuerina y adhieren esas piernas de adolescente en pollera o en short. En la canción que justo en ese momento suena en la radio y musicaliza ese momento. En los álamos que dan un poco de sombra a ese río y sobre ese auto cuando se estaciona justo ahí, junto a ese río y su pequeño cauce, tímido cauce de verano. En esas piernas de adolescente, una, dos, unas cuantas, que se tiran sobre esas piedras de ese río y se dejan topetear por el agua que no llega a cubrirlas a ellas, las piernas, las adolescentes, pero que refresca bajo ese sol de mediodía de sur que quema y da calor. En las tres novelas aparecen varios personajes con situaciones, digo, que uno se puede poner a analizar el rol de los hermanos, por ejemplo, también en la obra de teatro. La madre, Andrea, por ejemplo, en Acá todavía, su última novela, la describe como una madre de varones, con falta de tacto y capacidad de adaptación. Después, por ejemplo, si nos vamos a Agosto, hay una madre ausente, una madre abandónica. Sí, en las dos son madres horribles, las de Agosto y Acá todavía. Confío mucho en la familia, pero en la familia electiva. Después la otra, esa, la de convivencia, ni hablar de padre, madre, hijo, es como absurda. Yo todavía, digamos, me crié muy como obviamente que depende en qué lugar de la tierra y en qué lugar social y todo eso, no se puede hablar de como un presente, eso, como si no hubiera muchos presentes al mismo tiempo, pero como acá en la Argentina, como con los últimos coletazos de... No sé, de hecho, cuando yo era chica se aprobó el divorcio, como hubo como rápido unos cambios muy importantes que fueron a nombrar algo que ya, digamos, todo el mundo sabía que sucedía, pero que, no sé, que estaba mal visto, que no se exteriorizaba. Digo, el fin de la familia esta de cuatro, digamos, para llamarlo de alguna manera, papá, mamá y los niños, que eso de por sí siempre fue como, no sé, una publicidad de vaya uno a saber quién necesitaba eso, si el Estado, si la Iglesia, qué... Como el fin también de la pareja heteronormativa. Todo eso mismo, todo ese paradigma que eso es muy saludable, que
casi todo el mundo pueda ver que es un paradigma y elegirlo con toda la alegría o no, pero saber que es un paradigma y que no existe tal cosa como la normalidad, como esa idea inoculada de que hay algo normal y que lo otro es lo que se aleja de lo normal y está permitido, pero se aleja de lo normal, digo, porque también existe eso, ¿no? Como si yo no tengo ningún problema, no, pero que no se como note. si existiera la normalidad, digamos. No, o sea, a mí me parece muy liberador todo ese proceso de construcción. Bueno, esa manera de construcción aparece en tu obra y pienso en Acá todavía, en este personaje de Andrea de Trapo que termina, digo, en un punto habla de las chicas, de este hermano que no acepta su sexualidad cuando ella le había presentado en determinado momento a Lourdes, una chica que había sido su novia, y después este encuentro con Iván. También he vivido con total libertad por ella en este encuentro con Iván. Sí. Sí, por eso también no quería, o sea, me pasa algo similar en la película que hice donde la protagonista en algún momento tiene un hijo y convive con el padre del hijo, pero después tiene como un interés romántico con una chica. Y no quería que fuera la película, o la película, digamos eso, como hacer como una bandera a favor del lesbianismo o a favor de, no sé, es como, me gustaría que no fuera un tema eso, como esto, ni siquiera no hablo de género, sino de sexualidad, como que no sé, que fluya y que no sea, ni siquiera que uno tenga que defenderlo como con una bandera, ¿entendés? Sino que puedas ir y venir como se te dé la gana. Así aparecen en tus novelas. Eso es como o sea, yo todavía te digo, siento que soy como vieja y oxidada y como que tengo que ejercitarme, tengo la voluntad de que las nuevas generaciones ni siquiera tengan que hacer ese esfuerzo. Vamos a Vos me crees a mí y digo, esta hilación de historias que se van contando, Sí. que me pareció súper interesante porque intercalás el monólogo con el diálogo, con los diferentes personajes, digo, aparece a partir de escribir un texto para una amiga, ¿no? Una artista plástica. Ah, sí. Sí, Valentina Lierlur se llama. Sí, que es pintora sobre todo. Sí, que me pidió que escribiera un texto para su muestra hace muchos años ya y nos juntamos para hablar sobre sus pinturas y creo que parte del texto terminó siendo uno de esos diálogos que tuvimos que era muy ridículo, de alguna manera, mis preguntas y lo que ella me iba diciendo. Y ahí un poco descubrí eso, o sea, lo del diálogo puro, ¿no? Porque son diálogos que no tienen ningún comentario de dijo, dice enojada ni nada, no tiene ninguna acotación, ¿no? Es diálogo puro, donde hay algo del modo en el que se dice o de las pausas y eso que uno tiene que reponerlo como lector o no reponerlo, no sé. Y no sé, me empezó a divertir eso, intentar como escribir esos diálogos donde también ponía un poco en ridículo a esa primera persona que sería yo, mi alter ego, digamos, conversando con gente a su alrededor y armando un pequeño como... Es como un ensayo. De Sí, como un retrato de un momento de alguien. Es como la misma narradora que tiene, o sea, siempre ella dialogando con distintas personas y después los monólogos son de ella. Después que sea una novela, otra vez hablando de las convenciones, es casi una convención, digamos, que en la tapa diga novela ya lo hace que te lleva la lectura para ese lado, pero y hay como un arquito, porque es siempre la misma narradora, pero en realidad sí, son como... Podría también leerse como capítulos individuales. ¿Sabes? Otra cosa que quería puntualizar, que tiene que ver con esto que digo, las críticas a las instituciones, también está la crítica hacia la escuela, a la normatización de las personas. Y hay algo que vos haces es también marcar el poder que tienen las maestras, las docentes. Ah, sí. Y me parece muy interesante también eso, que digo, cuando hablamos de cuestionamiento a las instituciones, atraviesa un montón de instituciones, desde la pareja, la familia, la escuela, y si te distinguen, Las clases sociales. es riesgoso en la escuela. No podés ser distinto. No, la escuela es una locura. Y ahora que tengo al niño escolarizado y que empiezo de nuevo, es como... nada, nuevo. La cultura. Sí, exacto, la cultura. Vivimos en la ciudad, o sea, son pocas las opciones, si uno quiere también trabajar, pero ya la idea de, digamos, pasar el día con gente de tu misma edad
¿qué? ¿Cómo dónde se vio eso? Como que la gente de la misma edad tiene que estar junta. ¿Por qué? Como si les pasara lo mismo a todas las personas de la misma edad. La medicina también es así, ¿no? Y a los 4 años más o menos tienen que empezar a como, no sé, bueno, el rango igual va de 3 a 6, entonces no es a los 4 años, como que, y todo es así. Entonces no, si uno está un poco lento respecto del promedio o está un poco avanzado, no sé cómo... Lo normal. Sí, ahí bueno, está eso. lo La normal, normativa. Pero coercionando identidades. Es muy fuerte y está muy bien marcado por... Sí. Y el cuestionamiento también aparece, digo, en lo social, en Acá Todavía, cuando hace referencia a Pueyrredón y Santa Fe, digo, ¿no? Como lugares donde en Navidad salen todos a comprar, Sí. digo, a las clases sociales. Sí. Pero el cuestionamiento a las instituciones y al personaje mismo. El personaje mismo también está cuestionado. Sí, las vacaciones en Punta del Este. Ah, Sí, que eso es muy de los 90, que eso, ya no me acuerdo en dónde está, Acá Todavía. En eso, Acá ¿no? Todavía, sí, como sí. esa adolescencia De su padre, que El padre, lo recuerda sí. con el padre cuando lo llevaba de vacaciones a Punta del Este. con los vestiditos. Sí. Que no eran los que... No, porque se distinguían. No eran, pero yo supongo que muchas personas se deben Sí, percibir así, hemos- ¿no? Como también hemos- después cuando de grande como cotejás, la mayoría no sentía que respondía a esa normativa. O sea, que, ¿cuál es el que dice, sí, yo siempre me sentía dentro de la norma? Creo que nadie, ¿no? Como, No hay forma o sea, que de la norma es lo raro, en realidad, no todos nosotros. Gracias, Romina, por haber A ustedes, venido, haber gracias. hablado de tu obra. Digo, en algún punto, lo dijiste vos, biográfica en todos estos personajes. Tal vez te corras ahora desde ese lugar. Sí. ¿O no? Gracias, un placer enorme. Gracias.